Santa Teresa de Jesús, en el libro que describe más sucintamente y eficazmente la vida espiritual, que es el de las moradas. Hay 7 moradas y en la 7ª morada es donde habita el rey, o sea, el alma está metida en el centro del castillo, donde está la habitación principal, y ahí se encuentra la Trinidad. Y para eso tiene que haber una transformación muy intensa, algo parecido a lo que decía San Juan de la Cruz del Trabuco, o sea, como un movimiento muy intenso. Cuando nuestro Señor es servido de haber piedad de lo que padece y ha padecido por su deseo esta alma, que ya espiritualmente ha tomado por esposa, primero que se consuma el matrimonio espiritual, métela en su morada, que es esta 7ª, porque así como la tiene en el cielo, debe tener en el alma una estancia a donde solo su majestad mora, y digamos, otro cielo. Esta es una expresión muy eficaz, o sea, así como Dios mora en el cielo, que es el lugar propio donde se manifiesta más perfectamente la gloria de Dios, incluso en el orden corporal, porque el cielo es un lugar distinto del que nosotros conocemos, pero es un lugar. En el alma también hay un lugar donde habita Dios, la Trinidad. Porque Dios no puede estar en un lugar impuro, en un lugar donde hay imperfección o pecado. Dios está en un lugar especial para Él, que es digno de Él. Por supuesto que Dios está en todas partes y supera todos los lugares y no necesita estar en un lugar, pero cuando crea, y crea el mundo material y crea los hombres, les infunde el alma, crea el primer hombre, y de este descienden los otros y les da el alma, crea también un cielo, así como lo creó al principio. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, así comienza el libro de Génesis. Y después cuando recrea, porque da la gracia, hace lo mismo, crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es definitivo para todos, pero en particular tiene un comienzo en cada alma. Este cielo es principalmente espiritual, en este caso, pero puede tener una consecuencia corporal, como decían los santos. Porque así como la tiene en el cielo, debe tener en el alma una estancia donde solo su majestad mora, y digamos otro cielo. Porque nos importa mucho, hermanas, que no entendamos es el alma alguna cosa oscura, que como no la vemos, lo más ordinario debe parecer que no hay otra luz interior sino esta que vemos, y que está dentro de nuestra alma alguna oscuridad, de la que no está en gracia. Yo os confieso, y no por falta del sol de justicia, que está en ella dándole ser, sino por no ser ella capaz para recibir la luz, como creo dije en la primera morada, que había entendido una persona que estas desventuradas almas es así como están en una cárcel oscura, atadas de pies y manos para hacer ningún bien que les aproveche para merecer, y ciegas y mudas. Con razón podemos compadecernos de ellas y mirar que algún tiempo nos vimos así, y que también puede el Señor haber misericordia de ellas. Es decir,
El alma por sí no es oscura porque está Dios iluminando y dando el ser. Pero el alma que está en pecado mortal sí es oscura, dice Santa Teresa, porque espiritualmente está como entorpecida de ver y de moverse, está como atada de pies y manos en los cepos. Y no tiene posibilidad de ninguna operación, por lo menos meritoria para la vida eterna. Estas desventuradas almas están así, no pueden hacer nada que les aproveche para merecer. Y tenemos que tener compasión de ellas. E incluso reconocer que en algún tiempo nos vimos así. Pero después explica, ¿no? En realidad aquí está hablando de las almas santas que tienen la vida espiritual, que tienen la gracia. Y en la última morada, esta séptima, que es donde se da la unión con Dios, se descubre de una manera más viva la presencia de la Santísima Trinidad. Cuando Dios va transformando, parece que se pierde el sentido. Pero aquí es distinto. Aquí es de otra manera. Quiere ya nuestro buen Dios quitarla las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, pues aunque es de una manera, por una manera extraña y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Es decir, hay una verdadera experiencia espiritual de la Trinidad, que no es todavía la visión beatífica y que no es el conocimiento racional, es superior al conocimiento racional. Ella lo explica como una visión intelectual, es una metáfora, no es del todo precisa filosóficamente, lo que está diciendo es que no se ve nada con los ojos y con la imaginación, con el sentido de la vista y con los sentidos internos. Es algo espiritual. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan. O sea, es una comunicación personal. Se habla con las personas divinas. O las personas divinas hablan con el alma. Y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que venía Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Eso está en el Evangelio. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Que es esta morada, la séptima morada, dice Santa Teresa. Para llegar hasta aquí es necesaria una gran transformación que a veces implica padecimientos fuertes. San Juan de la Cruz explica esto como noche del Espíritu. Pareceros válame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas,
a entender por esta manera cuán verdaderas son. O sea, nosotros de la Trinidad hablamos, recitamos el credo, pero cuando lo recitamos nos sentimos como Santa Teresa y otros santos que tenían la experiencia de la Trinidad. O sea, un contacto directo del alma con la Trinidad. Y cada día se espanta más esta alma porque nunca más le parece que se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras. Siente en sí esta divina compañía. O sea, se siente la Trinidad. Esto es la experiencia. Aquí la palabra sentir está bien utilizada porque indica un contacto directo como el del sentido externo. Aquí ya dijo que no hay actividad del sentido externo ni interno, o no hay imaginación, sino que es espiritual, hay un contacto espiritual, una experiencia espiritual. Y esta experiencia personal, aquí dice que le hablan las personas. O sea, le habla el Padre, le habla el Hijo, le habla el Espíritu Santo. En el Evangelio aparece respecto a Cristo de muchas maneras, por supuesto. Cuando se manifiesta Cristo aparece, se oye la voz del Padre, ahí el Padre habla. Cristo habla directamente con palabras humanas y el Espíritu Santo inspirando, incluso inspirando las palabras de Cristo. Entonces, en el Evangelio está la referencia más plena, que no solamente se refiere a una persona, sino a la Iglesia, a la comunidad, de este contacto, este diálogo con la Santísima Trinidad. Pero esto lo recibe también la persona, el alma particular, este contacto con la Santísima Trinidad, que es siempre una relación personal, en la cual hay palabras que pueden ser palabras como las que conocemos o pueden ser palabras interiores de otra manera. Pareceros que según esto no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada, mucho más que antes, en todo lo que es servicio de Dios, y en faltando las ocupaciones se queda con aquella agradable compañía. Y si no falta Dios, el alma, jamás él la faltará, a mi parecer, de darse a conocer tan conocidamente su presencia. O sea, que cuando se llegó a esta morada y Dios la metió en la morada, como dice antes, esta experiencia no se pierde. O sea que siempre que el alma no está ocupada con otras cosas, tiene esta presencia, siente esta presencia. Y tiene gran confianza que no la dejará Dios, pues la ha hecho esta merced para que la pierda. Y así se puede pensar, aunque no deja de andar con más cuidado que nunca, que no le desagradar en nada, para no le desagradar en nada. O sea, hay una preocupación cuando se llega a esta presencia de la Trinidad, no hacer nada que no sea conveniente a la Trinidad. El traer esta presencia, entiéndese que no es tan enteramente, tan claramente, como se le manifiesta la primera vez y otras algunas que quiere Dios hacerle este regalo. Porque si esto fuese, era imposible entender en otra cosa, ni aún vivir entre la gente. O sea, esta visita de la Trinidad a veces es más intensa, pero a veces no se siente tanto porque de otra manera no se podría vivir entre la gente. Mas, aunque no es con esta tan clara luz,
siempre que advierte se halla con esta compañía. Digamos ahora como una persona que estuviese en una muy clara pieza con otras y cerrasen las ventanas y se quedase a oscuras. Es una comparación. O sea, si uno está de día en una habitación con otras personas y cierran las ventanas, no se ven las otras personas, pero se sabe que están. De esta manera, dice, sucede con la Trinidad. O sea, una vez que se manifiesta, se sabe que están las personas. Aunque esté advirtiendo en otras cosas, conociendo otras cosas. No porque se quitó la luz para verlas, y que hasta tornar la luz no las ve, deja de entender que están allí. Este estado lo denomina ella matrimonio espiritual, no porque sea matrimonio en sí, sino porque es una comparación respecto de una unión entre las personas. Pues vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio, aunque esta gran merced no debe cumplirse con perfección mientras vivimos, pues si nos apartásemos de Dios se perdería este gran bien. La primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima humanidad, para que lo entienda bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. A otras personas será por otra forma. Esta de quien hablamos, que es ella misma, se le representó el Señor acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tenía cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Bueno, esta es la experiencia de la propia Santa Teresa, o sea que vio el cuerpo de Cristo. O sea, no solo sintió con esta experiencia espiritual la presencia de Cristo como Verbo de Dios, como persona divina, junto con el Padre y el Espíritu Santo, sino que vio la humanidad de Jesús en su forma corporal, pero ella misma advierte, eso es lo que me pasó a mí, pero no quiere decir que a los otros les pase de la misma manera. Porque esta visión de la humanidad de Cristo no es lo esencial es el contacto con la Trinidad. Aunque para llegar ahí hay que pasar por la puerta, que es Cristo, que tiene una humanidad y hay que creer en esa humanidad. Santa Teresa muchas veces advierte acerca de que la verdadera mística no puede desprenderse de la humanidad de Cristo. Esto no quiere decir que hay que ver el cuerpo de Cristo, sino que hay que creer que es hombre. Eso es principalmente. O sea, no puede haber una verdadera mística sin la fe en la encarnación, porque es siempre la persona divina del Verbo encarnado, y esta no se puede ver ni entender sino creer. Además, la humanidad tampoco es solamente el cuerpo, es principalmente el alma. Entonces, esto también se cree que está presente. O sea, la mística verdadera es mística trinitaria, pero pasa por la humanidad de Cristo, porque efectivamente conocemos la Trinidad a través de la manifestación del Verbo encarnado, que es quien revela perfectamente al Padre por la acción del Espíritu Santo. Es de preguntar si cuando torna la luz y las quiere tornar a ver, si puede. Esto no está en su mano, sino cuando quiere nuestro Señor que se abra la ventana del entendimiento. Harta misericordia la hace en nunca se ir de con ella
y querer que ella lo entienda tan entendido. Es decir, no es que cuando quiere tiene la misma experiencia de la Trinidad, sino que tiene como esta experiencia oscura de la Trinidad, porque es como cuando cerraron las ventanas, aunque antes haya percibido claramente la presencia de las personas divinas, cuando se cerraron las ventanas las percibe de otra manera, que es en la fe, es la oscuridad de la fe que dijimos siempre, pero percibe que están. Y no puede ella por su propia voluntad verlas claramente. Harta misericordia la hacen nunca se ir de con ella y querer que ella lo entienda tan entendido. Lo entiende muy entendido porque no puede dudar de esto. Parece que quiere aquí la Divina Majestad disponer el alma para más con esta admirable compañía, porque está claro que será bien ayudada para en todo ir adelante en la perfección y perder el temor que traía algunas veces de las demás mercedes que la hacía, como queda dicho. Y así fue que en todo se hallaba mejorada y parecía que por trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento, de manera que en alguna manera le parecía había división en su alma. Y andando con grandes trabajos, que poco después que Dios le hizo esta merced tuvo, se quejaba de ella, a manera de Marta cuando se quejó de María. Y algunas veces la decía que se estaba allí siempre gozando de aquella quietud a su placer, y la deja a ella ir en tantos trabajos y ocupaciones que no la puede tener compañía. Esto os parecerá, hijas de Satino, mas verdaderamente pasa así, que aunque se entiende que el alma está toda junta, no es antojo lo que he dicho, que es muy ordinario. Por donde decía yo que se ven cosas interiores, de manera que cierto se entiende, hay diferencia en alguna manera y muy conocida del alma al espíritu, aunque sea todo uno. Sí, el alma es el espíritu en la persona humana, pero esta presencia de la Trinidad está en la parte superior del alma, que San Agustín llamaba razón superior, que es lo que aquí indica espíritu, como también en el Nuevo Testamento. El alma, en cuanto informa el cuerpo, es propiamente alma, como tienen también los animales, pero el alma del hombre es también espíritu porque subsiste sin la materia, sin necesidad de referirse al cuerpo, y se puede separar del cuerpo, y por eso tiene operaciones superiores que se refieren a Dios, especialmente a la Santísima Trinidad. Cuando se tiene esta presencia de la Santísima Trinidad, se pueden tener muchas ocupaciones exteriores y no se pierde la presencia de la Santísima Trinidad. Es como que la Trinidad le dice al alma que se queda ahí, aunque esté el alma trabajando en muchas cosas de otro tipo. También me parece que el alma es diferente cosa de las potencias y que no es todo una cosa. Hay tantas y tan delicadas en lo interior que sería atrevimiento ponerme yo a declararlas. Allá lo veremos, y el Señor nos hace merced de llevarnos por su misericordia a donde entendamos estos secretos. Aquí hace una afirmación que parece inspirada en los maestros filósofos que tenía, por ejemplo el dominico Báñez, pero que va más allá, porque dice que en el alma hay muchas potencias, no solo
intelecto y voluntad, como dicen los filósofos, no solo los sentidos, no solo también memoria, intelecto y voluntad, como dice San Agustín, en el orden sobrenatural, sino que parece que hay mucha potencia, o sea, que hay muchas capacidades que después vamos a descubrir en la vida eterna. Porque como Dios es infinito, no se puede alcanzar solo con 2 facultades o con 3 facultades, que se refieren a las personas divinas, porque como decía San Buenaventura y San Juan de la Cruz, en esta experiencia espiritual no se perciben solamente las personas, sino también los atributos divinos, las perfecciones divinas, que son muchas. Y San Juan de la Cruz también decía que estos atributos divinos hacen un efecto en el alma particular cada uno. Por eso es entendible lo que dice Santa Teresa, que en el alma hay muchas potencias que se van a ver en el cielo. Bueno, esto ni siquiera lo dicen los grandes santos filósofos y teólogos, lo dice ella, que es doctora de la Iglesia, más por la experiencia que tiene que por el razonamiento o la ayuda del razonamiento filosófico. Pues vengamos, dice en el siguiente capítulo de la séptima morada, vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio, aunque esta gran merced no debe cumplirse con perfección mientras vivimos, pues si nos apartásemos de Dios se perdería este gran bien. El matrimonio espiritual en sentido perfecto es la beatitud, es la vida eterna. En esta vida y solo como una participación. Porque es un bien tan grande que Dios no podría dejarlo librado a que se pierda en esta vida por apartarse de Dios. La primera vez que su majestad hace esta merced, quiere su majestad mostrarse, la primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima humanidad para que lo entienda bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. O sea, de alguna manera le da también una especie de certeza humana a través del complemento de los sentidos. Después, lo que ya dijimos, que a otras personas puede ser de otras maneras. A Santa Teresa le dijo que ella se ocupara de las cosas de Dios, que Dios se ocuparía de las de ella. Que es como un intercambio. Parecerá que no era esta novedad, pues otras veces se había representado el Señor a esta alma en esta manera. Fue tan diferente que la dejó bien desatinada y espantada. Lo uno porque fue con gran fuerza esta visión. Lo otro porque las palabras que le dijo y también porque en lo interior de su alma donde se le representó, si no es la visión pasada, no había visto otras. Porque entended que hay grandísima diferencia de todas las pasadas a la de esta morada, y tan grande del desposorio espiritual al matrimonio espiritual como lo hay entre dos desposados a los que ya no se pueden apartar. O sea, no es principalmente un fenómeno del cuerpo ni de los sentidos, es del alma. Aunque puede haber alguna ayuda de los sentidos, complementaria. Y cuando alcanza esta compañía de la Trinidad, no puede dudar de que efectivamente esto sucede y sucedió.
Dice más adelante, es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica Dios allí al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué lo comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel memento la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual. O sea, este matrimonio espiritual, unión perfecta con Dios, es como un inicio de la vida del cielo. Un inicio que es incomparable con cualquier otro tipo de experiencia y que produce un grandísimo deleite que siente el alma. O sea, hay una reacción afectiva que es principalmente espiritual, pero que se puede conectar con las otras reacciones afectivas que tienen radicación en primer lugar, en la voluntad misma y después en los afectos, en las potencias afectivas de la sensibilidad. Entonces, hay un sentimiento. Aquí la palabra sentimiento indica una doble faz, justamente un doble sentido, un sentido afectivo y un sentido cognoscitivo. A veces usamos sentir para decir que tocamos o que oímos o que percibimos, y a veces usamos sentir para decir que tenemos un afecto. Bueno, aquí se dicen las dos cosas al mismo tiempo. O sea, es un sentir principalmente espiritual, que como es más perfecto une los dos aspectos, pero también un sentir sensible en el cual puede intervenir el afecto y puede intervenir el sentido externo e interno principalmente. Y ese sentir lo que produce es gozo o alegría o deleite, que es una pasión en el sentido propio inmediato del término, un movimiento de la potencia afectiva, del apetito concupiscible, pero que tiene un sentido espiritual. Hay un deleite de la voluntad análogo a este, y aquí se juntan el de la voluntad y el del sentido por una alegría sobrenatural que no puede ser producida por el alma misma, sino que viene del Espíritu Santo, porque es la misma que tiene Dios, que se recibe. Y cuando se recibe, como es superior, infinitamente refuerza la que se puede tener de modo creado, natural. Esta es la raíz de la experiencia espiritual, que se manifiesta como gozo, porque siempre el fin de la vida espiritual es el gozo espiritual, de la operación perfecta, que es el conocimiento de Dios. Por eso San Juan de la Cruz pone en la noche oscura, en la poesía de la noche oscura, sin otra luz ni guías, sino la que en el corazón ardía, que es por lo menos el recuerdo del gozo. Como dice San Tomás, siguiendo a Aristóteles, sin ningún gozo no se puede vivir. Porque perdemos el sentido de la perfección. Y la vida por naturaleza tiende a la perfección, y más todavía por la gracia. Pues la pasión del gozo corresponde a una percepción de un estado superior perfecto. Cuando uno puede hacer cuando uno hace lo que puede hacer, goza porque tiene la capacidad para eso. Cuando no lo puede hacer, no goza o está triste.
Entonces, cuando se usa toda la capacidad del alma, que está perfeccionada, que está enaltecida por la gracia, hay gozo. Esto, por supuesto, de modo definitivo, se da en la vida eterna y allí permanece. Pero se anticipa en esta vida. Y eso es lo que tenemos que buscar. Para eso Dios nos creó y sobre todo para eso nos redimió. Ese gozo se anticipa en la Eucaristía especialmente porque es el sacramento de la caridad. Por eso Santo Tomás dice que en la Eucaristía se siente gozo cuando se recibe la comunión. Y eso es el fin de la redención. El fin de la misma misa es la comunión que produce este gozo. A veces se invierten los términos, parece que es más importante la consagración o que es más importante la representación de la pasión, pero en realidad el fin de la pasión es la resurrección espiritual y corporal de aquellos por los cuales Cristo mismo resucita. Y por eso, como dice Santo Tomás, el fin de la consagración, de la transubstanciación de la Eucaristía es la comunión, y por tanto, comunión espiritual principalmente, y por tanto el gozo que produce esta unión con Cristo y a través de Cristo con la Trinidad. Dejemos ahora estas verdades para nuestra meditación y terminaremos con otra referencia a la Santísima Trinidad que nos haga continuar lo que aquí reflexionamos en nuestra propia vida y experiencia.